A esta hora del día, ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y siempre es un gusto compartir los micrófonos en este espacio de información. Y bueno, pues el día de hoy con Mauricio Zapata. Muy buenos días. ¿Cómo te va, Claudia? Buenos días al auditorio, buenos días a la mesa. Le damos la bienvenida a Marco Antonio Vázquez. Sí, claro que sí. Marco Antonio Vázquez ya está con nosotros y bueno, lo vamos también le damos la bienvenida a Marco. Muy buenos días. Buen día, Claudia, buen día, Mauricio, Rogelio, buen día al auditorio, pues de regreso. Ya se te extrañaba. Pues a levantarles el rating. Sí, ya estaban los fans preguntando por ti, ¿eh? La fanática, dijo. La fanática, bienvenido, Marco, nos da mucho gusto que ya buen día, Claudia, buen día con nosotros. Muchas gracias. Gracias, y Rogelio Rodríguez también. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros, a Mauricio, a Marco y por supuesto bienvenido, Marco. Claro que sí. Pues vamos a iniciar en esta mañana el tema que determinamos platicar el día de hoy, porque está dando mucho de qué hablar. Es la llegada de los diputados locales de la fracción de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Pues por ahí traían una serie de planes, de proyectos, hablaban de que y reconocían su inexperiencia, la falta de capacidad, decían, para las cuestiones legislativas, pero también presumían de que, bueno, pues ya estaban en un curso bastante intensivo, pero hoy ya los vemos en la práctica y bueno, creo que todavía les hace falta esa capacitación y sobre todo, pues, ¿dónde está el liderazgo en el Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado? Mauricio, iniciamos contigo. Sí, fíjate que hay que checar quién les dio esa capacitación para no volverlos a contratar. La verdad es que los diputados de Morena traen una serie de acciones, de ideas que no tienen nada que ver, o más bien que nos da la clara muestra de que no saben de qué se trata el Parlamento, el sistema parlamentario. Claro que sí, y bueno, y es lógico pues que tengan que no tengan experiencia en el tema legislativo, pero lo que más preocupa es su desconocimiento total del sistema parlamentario. Hay un diputado por ahí que decía, vamos a legislar para quitarle las curules a las diputadas que se pasaron al Partido Acción Nacional, para quitarles las curules, y o sea, no tienen la menor idea de qué es lo que se está haciendo. Hay otro por ahí que quería correr al 30% del personal del Congreso del Estado, solo por la austeridad republicana. Pues vamos a poner un nombre, ¿no? Pretexto. Bueno, uno es Vital. Baraña quiere legislar para quitarle las curules a las diputadas. Otro quiere legislar para echar atrás todas las reformas que hay en el Congreso del Estado, las que se habían aprobado. Trae una serie de ideas que nada tienen que ver con el sistema, con el trabajo legislativo. Me parece que Sertuche es una persona que ya fue diputado, sí conoce perfectamente cómo se debe de trabajar. Me parece que hasta ahora ha tenido con un poco de congruencia. No se intimidó el día de la instalación formal de la 65 legislatura, habló fuerte ante el gobernador, ante el titular del Poder Ejecutivo, aunque, pues bueno, no solamente se trata de discurso, sino hay el liderazgo, ¿no? Hay dos diputados más que posiblemente se vayan a pasar a la bancada de Acción Nacional. Está todavía el trascendido desde el jueves mismo, y parece que ya uno está prácticamente en la bancada del PAN. El diputado Humberto Prieto de Ciudad Madero ya es prácticamente, y faltaba otro. Entonces ahí es donde cuestionas el liderazgo, donde se cuestiona ese liderazgo. Independientemente de eso, también está lo previo, ¿no? a la instalación de la legislatura, que había muchos grupos al interior de la bancada de Morena, entre Morena y PT, y bueno, ahí también se pone en entredicho ese liderazgo. Pero de los 18 diputados
la 4T, vamos a llamarle así, la bancada de la 4T, me parece que solamente cuatro tienen cierto conocimiento y que valdría la pena seguirlos y darle continuidad, seguimiento a su trabajo en el Parlamento tamaulipeco. Del resto, la verdad, sí, hasta da pena, ¿no? Un poquito. Y a lo mejor te va a hablar a alguien y va a decir, ay, ¿cómo no dicen eso? Y el PRIAN, también del Partido de Acción Nacional, hay diputados que no valen la pena, que no tienen ni idea y no tienen ni siquiera la capacidad para legislar o para sentarse en una curul. Creo que hay de todo, pero estamos hablando en este caso de la mayoría, de quienes ostentan la mayoría, con incongruencias. La Casa del Pueblo le dicen, pero tienen vallas y no dejan pasar en este caso a la gente que hace la cobertura informativa, no lo dejan pasar ni al baño. O sea, hay que pedir permiso para entrar al baño a la Casa del Pueblo. No hay acceso a ciertos lugares al área de galerías, en fin, a ciertas zonas del Congreso en la Casa del Pueblo, que ya pintaron de guinda, y bueno, hay una serie de incongruencias a la que nos vamos a enfrentar, no solo en este inicio de gestión parlamentaria, sino en el resto de toda la legislatura. Me parece que es una legislatura que va a dar mucho de qué hablar, pero no precisamente para hablar bien de ellos. Rogelio Rodríguez, ¿cómo ves a los legisladores? Van iniciando, apenas la semana pasada veíamos su actuación en el Congreso del Estado, el primer round, y lo perdieron. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues ese es lo que ocurrió el pasado viernes, pues es un reflejo de lo que esperamos, de lo que viene, ¿no? Hay dos bancadas, hay mayoritarias, que es obviamente pues la de Morena, que en este momento tiene 17 diputados, y la del PAN, que tiene 15 diputados. Entonces, yo coincido con Mau en el sentido de que se rumora mucho de que va a haber otros diputados que se van a pasar al lado panista, pero el mismo viernes en la tarde ahí Erasmo González Robledo, el diputado federal de Morena, estuvo con ellos dándoles una plática motivacional al final de la sesión. Los estuvo ahí. Tan divertida estuvo la plática motivacional, digo, porque... Digo motivacional porque estábamos escribiendo unos reporteros, entre ellos yo, estábamos escribiendo al lado, en la reunión, y se escuchaban los vivas, los aplausos continuos, y pensamos que había fiesta, ¿no? Pero ya después nos dimos cuenta que eran los diputados de Morena que estaban ahí teniendo una sesión plenaria de ellos mismos, y digo motivacional porque también al final de la reunión Erasmo se acercó con nosotros ahí unos 15 o 20 minutos a platicar cuál era su visión de las cosas, y sobre ese rumor de que otros diputados se van a pasar al lado del PAN, y su punto de vista es que no va a ser así. Dice, no, yo les aseguro, plenamente seguro, estoy seguro de que no se van a ir ninguno más, ya todos estamos completos, los que se fueron se tenían que ir, y ya teníamos indicios de ellos, lo que han dicho ellos desde el inicio, ¿no? Pero ya ninguno se va a ir, se va a pasar al PAN. Ya les explicamos que esto es así, que vamos a aguantar, que esto es como un embarazo, decía él. Son 10 meses lo que tenemos que aguantar, lo que queda de aquí del periodo ordinario y ya en junio viene la elección, dice, en junio que supuestamente vamos a dejar en la Junta de Coordinación Política al PAN, pues bueno, ya en junio las cosas van a cambiar. Viene la elección para gobernador, y entonces el escenario puede cambiar. Esa es la visión que tiene Erasmo González, y que fue la que les transmitió, bueno, nos lo dijo de viva voz ahí a los compañeros periodistas. Entonces, pues más o menos es el escenario que ellos traen respecto a lo que está ocurriendo en la legislatura. Pero coincido con Mamos, hay mucha gente inexperta en las bancadas, y no es nuevo, esto ocurre en cada legislatura. Siempre vemos a muchos diputados que llegan sin la menor idea de lo que significa legislar, de lo que son las funciones y las obligaciones de los diputados, y creo que ha sido culpa de los mismos partidos políticos, porque no se han preocupado con suficiencia de capacitarlos, de darles un curso intensivo, pero un curso intensivo en serio, de verdad, donde pues de perdido se aprendan lo elemental de la Constitución con respecto al Poder Legislativo, y lo que contiene la ley del Congreso del Estado, que es como un manualito, ahí vienen plenamente explicado. Creo que hasta cualquier estudiante de secundaria podría entender ahí lo que significa ser un diputado y cuáles son sus obligaciones, sus alcances, hasta dónde pueden hacer las cosas,
pero no lo hacen, ellos llegan con otro interés, con otra intención, y pues lo estamos viendo, ¿no? Entonces esperemos que digo, como quiera que sea, la legislatura va a estar bastante entretenida para todo mundo, y particularmente para los medios, porque es como ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, es la primera ocasión en que un partido de oposición va a estar al mando del Poder Legislativo con un partido contrario al gobierno del Estado, y pues bueno, ya vimos ahí el primer roce que se dio el día de la instalación formal de la legislatura, con un discurso, pues siento yo que hasta un poco agresivo hacia los titulares de los poderes ejecutivo y judicial que ahí estuvieron presentes. Me pareció ver en el gobernador un cierto dejo de molestia en su rostro al salir de la sesión, al momento de retirarse, y pudimos ahí también algunas descortesías por parte de diputados del PRI y del PAN, de Movimiento Ciudadano, que fueron comisionados para ir a recibir y para despedir al gobernador, y que pues obviamente no quisieron hacerlo. El caso particular de Edgar Melem y de Gustavo Cárdenas, que despreciaron esa invitación, y creo, obviamente por razones políticas pues no quisieron acercarse, dejaron que fueran solamente panistas los que integraran la comisión de... Así es. Entonces eso de cierto modo creo que incomodó al final al gobernador, y lo vimos en su salida. ¿Inexperiencia? ¿Falta de capacitación? ¿Liderazgo? ¿Coincides? Sí, pues sí, obviamente hay inexperiencia, como lo decimos, sí, pero es una inexperiencia propia de cada legislatura. En todas las legislaturas vemos diputados así. No me extraña, no es para sorprenderse, pero sí hay una inexperiencia. El falta de liderazgo, pues todavía hay que esperar a ver si ese liderazgo de que presumen lo pueden manifestar en los días por venir. Pues ahorita vamos a estar platicando también de este tema, porque no ha habido pronunciamiento por parte del dirigente de su bancada en torno a la salida de estas diputadas. Pero vamos a conocer también la opinión de Marco Antonio Vázquez con la llegada de esta legislatura de Morena. El origen, Claudia, es en la elección de los candidatos, ¿no? Y bueno, y pudiéramos irnos un poquito más atrás, en la poca democracia que existe al interior de Morena, en la forma en que en la forma en que se gastan el dinero los partidos políticos. Yo creo que la ciudadanía lo sabe y nosotros lo sabemos. Los partidos políticos tienen partidas presupuestales bastante grandes, las llamadas prerrogativas. Son en millones, en miles de millones de pesos. Tienen, por fuerza, por ley, tendrían que destinar recursos a capacitar a sus personas, a sus militantes, a democratizar el partido, a hacer una participación más amplia, llamar a sus militantes para tomar decisiones en cuanto a los candidatos. Cuando tomaron cuando hicieron las candidaturas, yo creo que ni siquiera el dirigente estatal supo quiénes eran, porque si tú te acuerdas, ellos se registraron una lista y la dirigencia nacional registró otra lista. Ese es el origen del problema. Agarraron de chile, de dulce y de manteca, agarraron panistas, priistas, gente de la sociedad que no sabías ni cuáles eran sus deseos, ni cuáles eran sus ideales, y lo que vemos ahora en la legislatura es eso. Eso es el resultado. 2 diputadas que dicen los de Morena que se vendieron, que dicen los panistas que se convencieron que no tenían nada que hacer en el lado guinda, y todavía algunos diputados de origen panista que se presume se van a regresar al Partido de Acción Nacional. Decía ahorita Rogelio en su comentario que Gustavo tomó la decisión de no atender al gobernador, pero Gustavo por rencores viejos. Vamos a ver y también conocemos cómo ha actuado. Vamos a ver cómo se comporta después de que traten de persuadirlo, ¿no? Y luego viene todo lo demás, Claudia. Viene lo que decía Mauricio de las propuestas de los diputados de los distritos de aquí de Victoria. Uno que quiere legislar para quitar las diputaciones a las que se cambiaron de color, y otros que quieren hacer cosas. La verdad es que son ideas que, al no saber cómo plasmarlas, se convierten en ocurrencias, en deseos locos, en ocurrencias, en algo que no tiene sustento. Sin embargo, yo creo que a la sociedad sí le gustaría saber qué piensa el Tribunal
los tribunales electorales y los tribunales qué piensan al respecto. Te voy a decir por qué, porque finalmente si tomamos en cuenta la elección, si tomamos en cuenta el voto de la gente, la gente efectivamente votó por un color. Yo te aseguro que a esta persona que se apellida, a las 2 diputadas que eligieron, si tú las vuelves a poner como candidatas independientes o como candidatas del PAN, por ejemplo, que hubieran competido por el PAN, hubieran perdido como perdieron los que eran candidatos. ¿Por qué? Porque en el PAN estaban las mejores candidatas, o se eligió presumiblemente a las mejores candidatas en ese momento, o a los mejores candidatos. Entonces sí es necesario que se pronuncie la Corte al respecto, pero te insisto, o sea, lamentablemente los diputados que tenemos están tan limitados o tienen ideas que no saben cómo plasmar y se pasan esas ideas al terreno de las ocurrencias. Yo insisto, eso sí es un fraude. Lo que hicieron las diputadas sí es un fraude. ¿Por qué? Porque compitieron por un partido político que tiene ideales completamente diferentes a los del Partido de Acción Nacional. Si este diputado que tuvo la ocurrencia, porque hay que decirlo que es una ocurrencia porque no sabe qué es lo que va a hacer plenamente o no sabe qué es lo que puede hacer al respecto, si ese diputado tuvo la ocurrencia, tiene un origen, es eso, o sea, sí hay un fraude, la ciudadanía sí votó por Morena y la ciudadanía sí merecería un respeto para que lo represente alguien de ese color. Ahora, todo lo que viene también hay que apuntarlo y hay que remarcarlo. Se trata de poco liderazgo del dirigente en el Congreso Morena, se trata de incapacidad, se trata de un problema de soberbia o falta de humildad lo que trae el dirigente de Morena en el Congreso, y tan es así que lo sorprendieron, porque así fue el mismo día de la sesión o el día anterior a la sesión que iban a cambiarse 2 diputadas. Si sigue con esa indolencia, si sigue con esa soberbia, yo te aseguro que en 3-4 días más el Morena va a ser minoría en el Congreso. Ya hablaba Mauricio, otro diputado, lo que convertiría 16 diputados de Morena contra 16 del PAN. Yo no creo que sea tan difícil de convencer a otro más, sobre todo por lo que está en juego en el Congreso. El Congreso representa el fiscal, representa el auditor superior del Congreso, representa que Morena no va a poder hacer nombramientos de todo el personal administrativo como pretendía o como quiso hacerlo al principio. Ya en este momento ni siquiera está en condiciones de eso. Ya tiene que convencer ahora sí a los del PRI y ya tiene que convencer a Gustavo Cárdenas de que vote por ellos. ¿Qué tiene Morena para ofrecerle al PRI y para ofrecerle a Gustavo Cárdenas como para convencerlo? Yo creo que los de aquí tienen un poco más de recursos y ya se vio en el cambio de ideología de las morenistas a aquellas panistas. Vienen temas complicados para Armando Certuche si no se pone las pilas, si no se pone a jalar como tiene que hacerlo, si no es capaz de distinguir qué es lo que están haciendo sus militantes o sus compañeros diputados, ya en este caso, en un recinto tan pequeño. Pues si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra lo que te gusta. Costilla carrillera de res, $69.90 el kilo. Flecha de res, $82.90 el kilo. Salchicha de pavo Hill Country Fair de 900 gramos, $29.90 la pieza. Y queso Gouda a granel H-E-B a $139 el kilo. Vigencia al 4 de octubre. H-E-B, lo mejor para ti. Ofertas de otoño en la Villarreal. Del 1 de octubre al 2 de noviembre, todos los muebles de contado, 30% de descuento sobre precio de lista. El mayor surtido en muebles al mejor precio en las super ofertas de otoño de Mueblería Villarreal. Domingo abierto, Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con CODI.
Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Por los que llevan todo para el hogar, ¡vivan las promos de OXXO! Papel higiénico Elito 100 hojas, 4 rollos a solo 13 pesos. Además, variedad de detergente 1, 2, 3, 900 gramos a solo 16.90. Y limpiador Flash 1 litro, variedad de aromas a solo 13.90. OXXO, a la vuelta de tu vida. Válido hasta el octubre del 2021. Consulta productos participantes en tienda. Ya estamos de regreso en esta mesa de análisis. Les envía saludos la maestra Vázquez, dice que, bueno, un gusto conocerlos, dice, está a través de redes sociales en Facebook. También nos envía saludos Miguel, dice, buen día, dice, pero solo se habla de los diputados que se cambiaron del partido, dice, pero los que los compró tienen nombre y apellido, dice, con recurso público se hacen esas compras y nadie dice nada. Otro de los comentarios. Yo creo que todo, o sea, no hay pruebas para señalar que existe una compra de las diputadas. Todo hemos dicho e hemos insistido aquí constantemente, o hemos insistido en otra parte, en otros foros, y en la calle lo dice la gente y lo dice todo el mundo, o sea, las compraron. Que tenemos pruebas para señalarlo directamente, pues nomás decimos presuntamente las compraron. Y obviamente sabemos de quién más lo puede comprar si no es el panismo. Ni modo que me vaya a decir que el Cachorro o la persona esta que se llama Luis René Cantú. O sea, el PEL a veces no tiene ni siquiera forma de decir que es diputado, porque no se le ven formas. O sea, y para que tú digas que tiene liderazgo político, ya vimos lo que hizo en el PAN, no hizo nada, perdió absolutamente todo. O sea, no sé por qué las personas insisten en tratar de proteger a Morena con cosas que no son. Realmente yo creo que todo el mundo lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho, que sí, efectivamente tiene nombres y apellidos, o presumimos de dónde, pues hay que señalarlo, pues no podemos señalarlo porque no hay pruebas. Que nos digan las diputadas qué fue lo que las convenció. Ellas dicen, es que no nos tomaron en cuenta. Digo, eso es hasta ridículo, porque ¿cómo vas a tomar en cuenta a dos personas que fueron candidatas y que ganaron? O sea, no hay forma. Se dice en redes, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero si no tienes pruebas, no podemos asegurar. Fue fulano, no podemos ponerle nombre y apellido porque no tenemos las pruebas. Y bueno, a final de cuentas, en el periodismo así es. Hay que documentar y enseñar las pruebas. Lo que se dice por fuera, pues sí, de alguna manera se sabe, pero no podemos asegurar ni dar por hecho trascendidos a final de cuentas, ¿no? Ahí continuando con el tema de la falta de capacidad, otro de los diputados, me parece que es Vital también, decía que iban a legislar para no compartir la Junta de Coordinación Política con el Partido de Acción Nacional. Así vamos a legislar para no compartirla, porque no queremos compartirla. O sea, esa es otra de las ocurrencias. Hay otra diputada por ahí, no recuerdo el nombre, que decía que iban a meter un dictamen sobre tal tema. Entonces, un diputado que no sabe la diferencia entre una iniciativa y un dictamen, entonces yo creo que sí da un poquito de penita, ¿no? Y eso es básico al entrar a o sea, la primera capacitación que le dan a los futuros diputados es saber diferenciar entre una iniciativa, un dictamen, un exhorto, un punto de acuerdo, ¿no? Etcétera, y si no lo sabe al iniciar la legislatura, pues bueno, quizás pues cumplan pues lo que dice el presidente López Obrador, ¿no? 10% de capacidad.
Yo creo que el problema es el de siempre, ¿no, Mauricio? El problema es que los capacitó el mismo que capacitó a la legislatura anterior, el que capacitó a la legislatura anterior y el que ha capacitado a las legislaturas priistas. Si mal no recuerdo, mi recuerdo más firme de Enrique Garza Tamés es cuando estaba capacitando a los regidores del PRI hace como 20 años y a los regidores a los diputados del PRI de hace como 25 años. Cuando no hayas mayoría, mételo a la congeladora. Cuando no hayas, tienen más, es más propenso al tema político que al tema realmente básico, que es el técnico, el de legislar. Rogelio Rodríguez. Ahorita que hablaban del tema de que si las compraron o no las compraron a las diputadas, bueno, yo coincido, o sea, es algo que muy difícilmente vamos a saber. Ese tipo de arreglos pues se hacen en lo oscurito, ¿no? O sea, y las diputadas no van a salir a decir, sí, nos dieron 5 millones de pesos, como se dice en redes sociales, que les pagaron a cada una. Esas son especulaciones de que, digo, pudieran tener algo de cierto, pero difícilmente lo vamos a saber, ¿no? Porque pues, esos arreglos se hacen, no sé, en totalmente cerrados por completo. Pero hay que destacar también que no tenemos mucho por qué sorprendernos de que 2 diputadas se hayan pasado al lado del PAN. O sea, el chapulineo en la política ha sido una práctica común y una práctica muy criticada. Y en las legislaturas ha ocurrido lo mismo. Ellos mismos, pues recordemos que Erasmo González pues en algún momento fue diputado, toda su vida fue priista y de repente ahora anda liderando ahí a los grupos de Morena, Olga Sosa, y pudiéramos enumerar aquí a muchos de ellos que brincaron de un partido a otro. Tal vez no eran diputados como en el caso de pero han chapulineado, como se dice en el argot político. Entonces, pues no hay por qué sorprendernos. Yo sí he sido un partidario de que ya es tiempo de que se ponga un candado a ese tipo de prácticas, porque pues bueno, cuando un diputado, cuando un político gana un cargo de elección popular, pues gana con el voto de los ciudadanos, y creo que se viene convirtiendo en una especie de fraude electoral, ¿no? Pero bueno, o sea, es algo que la Constitución y que las mismas leyes lo permiten. No hay candados legislativos para eso. Entonces pues eso es práctica que se sigue utilizando. Y lo estamos viendo, y seguramente lo vamos a ver más en la legislatura. No nada más del PAN que se vayan a brincar de Morena que se van a brincar al PAN. Pudiera haber también panistas que luego se van a brincar a Morena. Si no lo vas a ver si no pronto, el próximo año, cuando ya las cosas se empiecen a clarificar más en el tema electoral y que todo empiece a apuntar más hacia un partido u otro. Ahí vamos a ver más chapulineo. Tenemos otro comentario en relación a la diputada Leticia Sánchez Guillermo. Dice, se unió al PAN porque en Morena no la apoyaron para denunciar al alcalde de Matamoros, que fue quien la mandó golpear, dice el mensaje, el año pasado. Como los diputados panistas la apoyaron, por agradecimiento, dice, se fue al PAN. Comentario que nos llega. Recuerda que fue diputada por esos distritos, o sea, realmente suena hasta irrisorio esas cosas, o sea, dan risa. El tema es que ella fue candidata y ganó, y si ganó fue con el apoyo del alcalde y con el apoyo de todo lo que traían ahí, de la maquinaria que traían. Yo creo que lo más importante ahorita, Claudia, es que la próxima legislatura, o que esta legislatura que ya está en funciones, no se vaya a estancar, y que esté como la burrita esa de la canción, que dé un pasito para adelante y 2 para atrás, porque están demasiado igualadas las fuerzas y no van a poder echar nada adelante. Y cuando te digo nada, es nada, o sea, ni siquiera presupuesto, ni siquiera, no veo cómo vayan a aprobar todo lo que tenga que ver con lo básico del Estado. Eso sí es muy preocupante. Ojalá, si no se ponen de acuerdo en lo político, ojalá sí estén pensando cómo van a resolver ese tema, esos temas que sí son importantes para la vida pública. Pues ojalá que se pongan a estudiar, ojalá que se capaciten y no pierdan el tiempo en cursos motivacionales, porque las porras y los vivas de nada te van a ayudar y no se arreglan las cuestiones legislativas, no se atienden. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia. Insistir también en que esa ocurrencia del diputado sí se puede hacer formal. Sí, yo creo que sí es importante que la Corte o las Cortes se pronuncien respecto a ese tipo de cambios, porque yo insisto, sí es un fraude a la ciudadanía, sí es un fraude. Coincido contigo. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia. Gracias al auditorio. Gracias a mis compañeros de la mesa. Gracias, Mauricio Zapata. Claudia, en 5 palabras, es una legislatura sin ética. Gracias, Mauricio. Y gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de RT Noticias y, por supuesto, a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta es
máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra, con el más alto nivel de audiencia. Transmitiendo para ti con 100,000 watts de máxima potencia. Desde la hermosa ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Estamos para ti en Gaspar de la Garza Sur, número 170, zona centro. Línea directa en cabina. 834-318-2401. Síguenos en ORT.mx.